¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a Ruta de Actualidad, en nuestro encuentro de todas las noches. La mejor forma para terminar y empezar el día siempre por Teleradio América, su canal favorito de televisión con cobertura nacional, cubriendo real y efectivamente toda la geografía nacional, también pudiendo ser apreciados, como en efecto así sucede a nivel de globo terráqueo, gracias a la transmisión que hacemos en tiempo real por la internet, así como también por la magia del satélite. Criticar lo malo, resaltar lo bueno, siempre será el norte, la guía y el compromiso de esta acción televisiva que desde hace más de 20 años hacemos para ustedes, donde también proveemos una plataforma para que los invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los propios protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. El tema lo suple el presente y usted, como parte más importante de esta relación, tiene formas de comunicación especiales, absolutamente directas y efectivas, para manifestar cualquier cosa, ya sea lo que a usted le guste o lo que no le guste del programa. Va desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales, poniendo a disposición también nuestro número telefónico. Es importante recordar que todos los programas de Ruta de Actualidad están colgados en la plataforma de YouTube, de suerte tal que si usted quiere volver a apreciar lo que sucedió en su espacio, puede hacerlo a través de esa plataforma. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire, agradeciendo la gentileza de tantas personas que desde antes de salir a pantalla nos están manifestando el oro de su compañía y el gran privilegio de esa sintonía, tanto a nivel nacional como internacional. Entrando en materia, amigos que nos acompañan, frente a lo que es el tema que ha impactado el elemento noticioso político, el senador por San Juan de la Maguana, PLDista Félix Bautista, dijo que la acusación que realizó Estados Unidos en su contra no tiene que ver con la precandidatura presidencial del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, como se ha estado especulando. Hablando mediante entrevista telefónica ofrecida a un importante programa radial del país, él manifestó que no puede ligar eso con, la candidatura y los temas políticos partidarios del PLD y específicamente atenientes a Leonel Fernández con la decisión de los Estados Unidos. Al igual expresó que no se va a ir de la dirección del PLD hasta que no haya una sentencia en su contra por las motivaciones que tuvo Estados Unidos para retirarle el visado tanto a él como a su familia, así como también por establecer una serie de sanciones a sus empresas o a todo lo que tenga que ver comercialmente hablando con él. Frente a ese tema, el periódico Nacional trae unas palabras, unas declaraciones de el también secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana, donde aclara que Estados Unidos le había quitado las visas ya en el año 2015 y que desde ese momento, pues ya ni él ni su familia, en virtud a cómo se estila en el manejo norteamericano, tenían el visado norteamericano. Manifestó que no ha cometido ningún delito ni en República Dominicana ni en Haití y que en tal virtud él se siente tranquilo de las acusaciones que le hacen. Ustedes saben que Estados Unidos informó el congelamiento de los bienes del senador dominicano Félix Bautista relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres naturales. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, tal cual como ustedes están leyendo en sus dispositivos, tanto televisores, teléfonos inteligentes, computadoras, las diferentes formas de recibir en la Ruta de Actualidad, el senador por San Juan de la Maguana y una de las fichas claves del entorno del expresidente Leonel Fernández, manifiesta que lo acontecido, que la decisión de Estados Unidos en su contra fue motivada y así responsabiliza al ex ministro de Medio Ambiente, quien anteriormente fue Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Él manifiesta esto y así lo hace contar en estas declaraciones, al decir que esa decisión se tomó
porque fueron informaciones suministradas por el ex Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, a raíz de las imputaciones que formulara en su contra en el año 2014. Miren, amigos y amigas televidentes, evidentemente que en el año 2014 el entonces procurador Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito, que igual es su nombre de pila, inició a través del Ministerio Público una acusación contra el senador por San Juan de la Maguana, algo que se ventiló en la jurisdicción privilegiada a la que tiene derecho y fue absuelto. Realmente fue favorecido con una sentencia de descargo. Se recuerda cómo de una manera muy, diría yo, provocativa, el ingeniero y licenciado Félix Bautista, pues cuando salió de esa audiencia con la ganancia de causa, pues hizo la señal de la L, lo que trajo todo tipo de reacciones y todas en el sentido de cuestionar esto que vinculaba la decisión de ganancia con lo que siempre se ha dicho, que el doctor Leonel Fernández, como fue el presidente que designó la gran mayoría de los asientos del Poder Judicial en su momento, cuando fungía como presidente de la República y por tanto presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, pues había tenido que ver, una torpeza en todo el sentido de la palabra. Entonces, Félix Bautista está diciendo que las informaciones que motivaron esta decisión de Estados Unidos en virtud a la ley que ellos tienen para monitorear acciones de alegadas corrupción en los diferentes países, pues fueron por esas fuentes. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, eso no es así. Realmente eso no es así. Eso no es así porque los problemas de Félix Bautista con el caso Haití vienen desde hace mucho. Vienen desde hace mucho y ustedes se recuerdan cuando hace unos meses, en noviembre del año pasado, una comisión del Senado haitiano acusó a una docena de funcionarios de malversar $2.000 millones de los fondos de Petrocaribe que se utilizaron en proyectos de reconstrucción que nunca fueron concluidos en este país que, dicho sea de paso, es el más pobre de Latinoamérica. Ustedes recuerdan cómo la comisión se quejaba de que no tenían nada en términos ni de aeropuertos, que no tenían ningún tipo de reconstrucción en esta investigación que abarcó desde el 2008 al 2016, donde los gobiernos del extinto presidente René Preval, de Michel Martelly, declararon los estados de emergencia y pues utilizaron los de Petrocaribe en proyectos de reconstruir el país después de 4 huracanes y el potente terremoto del 2010. Pero una de las acusaciones más flagrantes, según dice el reporte, fue la reconstrucción del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores haitiano, uno de los 40 edificios gubernamentales que colapsaron durante el terremoto, donde la firma dominicana Jadom recibió un contrato de $14.7 millones, pagó 10 millones por adelantados para construir algo que no se ha construido. Y este negocio de Jadom con Haití, sigue diciendo el reporte, es uno de los varios entregados a empresas dominicanas luego del terremoto y que se ha convertido en temas en Haití, donde el propietario de Jadom y el senador dominicano Félix Bautista fueron acusados de malversación. Entonces, no es verdad que la decisión de los Estados Unidos de Norteamérica tiene que ver con las informaciones que quizás en su momento pudo haberle suministrado cuando era Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito. Pudo haber sido, no es descartable, toda vez que Francisco Domínguez Brito hasta el último momento sostuvo y sigue sosteniendo que habían suficientes elementos para poder condenar por las imputaciones de alegada corrupción que se le hizo al senador Félix Bautista por corrupción. Sin embargo, no se puso. Los Estados Unidos han argumentado su decisión por
la petición de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, la OFAC por sus siglas en inglés, donde dice que el senador dominicano usó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados en la construcción de Haití. Ustedes lo están viendo, ustedes lo están leyendo. Entonces, no es verdad tal cual como ha dicho el senador Félix Bautista, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de organización del PLD, que esta decisión tuvo que ver con informaciones que le pudo haber dado el ex procurador Francisco Domínguez Brito, que como ustedes saben ha sido un abanderado de que tanto Félix Bautista como Víctor Díaz Rúa, quienes ostentan la secretaría, el primero de organización y el segundo de finanzas, pues sean retirados de esos cargos en el PLD, cosas que es otro tema. Así las cosas, amigos y amigas televidentes, hay que reconocer que Félix Bautista tiene razón cuando dicen que la sanción que le impuso Estados Unidos no tiene nada que ver con la precandidatura del doctor Leonel Fernández. No tiene nada que ver, y en efecto no tiene nada que ver, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay gente que ha querido vincular un tema con el otro y decir, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos está mandando un mensaje. No. O sea, no, eso no es verdad. Eso no es verdad, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estados Unidos ha motivado su decisión de una forma clara y específica y tiene que ver con estos cuestionamientos que desde hace mucho se le ha venido haciendo a las empresas del senador dominicano por San Juan, Félix Bautista, empresario de la construcción también, con los trabajos de reconstrucción de Haití, y por lo cual las autoridades legislativas haitianas entienden que esta y otras empresas, junto a la corrupción de funcionarios también haitianos, porque obviamente nada de eso se hace sin el apoyo de las autoridades correspondientes, se han malversado más de 2.000 millones de dólares, dinero prestado, porque tampoco es que Haití lo tiene, Haití es el país más pobre de Latinoamérica, pero también es el país que recibe préstamos. Y ese préstamo Petrocaribe pues se utilizó para eso, y hay cuestionamientos fuertes que dicen que ese dinero fue dilapidado, y dentro de esas empresas hay algunas vinculadas a Félix Bautista. Por esa razón es que dice Estados Unidos que tomó la decisión. Por esa razón, que no es una razón que no está sustentada, que sea veraz o no, eso tiene que determinarlo una autoridad judicial correspondiente, pero el informe de la Comisión Senatorial haitiana habla en específico, en un informe de más de 600 páginas y que fue presentado ante la Secretaría del Senado haitiano, que se malversaron más de 2.000 millones de dólares en trabajos de reconstrucción que no se hicieron. No se hicieron. Entonces, eso es lo que hay. Por eso es que Estados Unidos toma la decisión. Y es bueno que eso quede claro, porque eso está ahí. Y desafortunadamente, el senador Félix Bautista, que ha sido mi invitado en varias ocasiones, ha tenido una serie de situaciones donde la percepción que se tiene es que la justicia ha sido benigna con él. Algo que, repito, no se puede alegar ahora porque él tiene el beneficio de una sentencia con la autoridad de lo definitivamente fallado, toda vez que fue conocida en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, por tanto y por cuanto, pues entonces adquiere la autoridad de lo fallado en términos definitivos. Pero para la gente, la justicia ha sido benigna con él. Benigna en muchos aspectos, porque no es la primera vez que Félix Bautista se ve envuelto en situaciones que involucran el elemento judicial. El periódico El Día hace una encuesta diciendo, preguntando qué opina la gente, sus lectores, que se le hayan congelado los bienes a Félix Bautista, y hay un 72% de la población consultada, de los lectores, que dice que sí se lo merece. 72% frente a un 19% que les indiferente
que es igual que decir que sí, y solamente un 9% establece que es un abuso. Porque eso es lo que la gente percepciona. No es verdad que esto que ha involucrado a Félix Bautista es un mensaje que se le está mandando a la candidatura de Leonel Fernández, ni nada por el estilo, porque no lo es. Eso es una situación particular que Estados Unidos ha motivado en virtud a el cuestionamiento que se le hace a algunas empresas, y algunas de ellas tienen que ver con socios y Félix Bautista en reconstrucción de edificios, construcción de viviendas y una serie de cosas que Félix Bautista tiene su versión, pero Estados Unidos la motiva en eso. El presidente de la Cámara de Diputados, leonelista, Rubén Maldonado, también al invitado de este programa varias veces, bueno, después de 20 y pico de años, ¿quién no ha venido a la ruta de actualidad? Dice que nada afecta a Leonel Fernández, en nada afecta a Leonel Fernández las acusaciones que se le hacen a Félix Bautista. Ayer yo toqué ese tema. Ustedes recuerdan, esta es la ruta de actualidad, la información nosotros la teníamos inmediata y estamos trabajando en vivo para ustedes, por tanto y por cuanto tengo el privilegio de poder tener información de prima mano. Y ayer yo dije que esto que acontece con Félix Bautista, en adición a la acusación, digamos que como segundo en imputación que se le hace a Víctor Díaz Rúa, era un golpe fuerte a la imagen de Leonel Fernández. Eso lo dije ayer, lo sostengo hoy. Y por eso entiendo que lo que está planteando Rubén Maldonado es un deseo, no un análisis. No un análisis. Porque cuando él dice, y tiene razón, que cada quien debe asumir la responsabilidad de manera individual, no puede olvidar que la vinculación que se tiene con determinadas personas y con determinadas situaciones impacta de una u otra forma, ya sea positiva o negativa, en la figura de un proyecto político o en la figura de quien encarna ese proyecto político. Entonces no es verdad que a la imagen de Leonel Fernández no le afecta. La cuantificación de ese resultado en términos negativos, ya eso es sujeto de un análisis. Pero de que le afecta, le afecta. ¿Y por qué le afecta? Porque usted te está hablando de dos personas, refiriéndome en el caso de Félix Bautista y de Víctor Díaz Rúa, que son del entorno, pero del entorno cercano de Leonel Fernández. Y Leonel Fernández nunca ha querido quitarse a esas personas de al lado, aún en momentos en que los cuestionamientos no solamente estaban encima de ellos y por vía de calentura, de esa temperatura negativa que adquirían estas personas, afectaba la imagen del líder, sino que eran reiterados estos ataques. Fíjense, amigos y amigas televidentes, esta caricatura. Ustedes saben que las caricaturas no dejan de ser editoriales, que produce el periódico El Día en términos de sarcasmo, de sorna, cuando ponen en una misma jipeta a el presidente Fernández, a la excelentísima vicepresidenta actual, Margarita Cedeño, su esposa, y detrás a Félix Bautista y, en caricaturas, lógicamente, a Víctor Díaz Rúa. Es un chiste, es una zorra, es en términos de chanza, pero los vincula, porque de hecho son personas muy cercanas, absolutamente cercanas a Leonel Fernández, tan cercanas que el pasado domingo, cuando el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la nominación, con números para ganarla, fue a los sectores populares de Capotillo, Las Cañitas, 27 de febrero, estaba precisamente con Félix Bautista, porque es una de las personas claves de su entorno. Entonces, claro que le afecta, de la misma manera que le afecta que
el jefe de finanzas del PLD y uno de sus alfires políticos esté vinculado como el segundo imputado de mayor cargos en el tema de Brecht. Claro que le afecta independientemente a lo que Rubén Maldonado como leonelista quisiera que sea, e incluso hasta lo que quieren vender en términos de minimización, pero no, le afecta. Y cuando la excelentísima señora vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, llama a la reflexión ante casos de corrupción, pero dice que no afectan al PLD, también está equivocada, porque sí lo afectan. Y al PLD más, oigan bien, al PLD más. Porque el PLD es la hechura del hombre que ha dado cátedras históricas de profilaxis en el manejo del poder y de la cosa pública. Y me refiero al extinto presidente profesor Don Juan. En el PLD, cualquier situación anómala de corrupción, de mal manejo, de peculado, adquiere una dimensión extra, porque el Partido de la Liberación Dominicana fue liderado por un hombre que su comportamiento fue un crisol en manera personal y en manera gubernamental y en manera política. Entonces, claro que le afecta, evidentemente, que ella tiene que minimizar las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que tiene que hacer. Es segunda a bordo del gobierno, es su partido, es parte del comité político, máximo órgano de dirección del Partido de la Liberación Dominicana y evidentemente, pues, que tiene que decirlo. Pero afecta, lo afecta y lo afecta mucho. ¿Por qué? Porque son no PLDistas simples, son PLDistas de dirigencia los que están siendo acusados por el Ministerio Público de su propio gobierno de actos reñidos con la ley, que no los convierte en culpables, porque todo mundo que es encartado entra al juicio con la presunción de la inocencia, esa que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y para eso está el debido proceso, que en esta fase está en instrucción, como parte preliminar. Vamos entonces a ver qué pasa en la audiencia preliminar, que en la audiencia preliminar pudiera el juez especial de la instrucción, que está conociendo el caso en virtud a que uno de los encartados tiene privilegio de jurisdicción en su condición de legislador, senador de la República, pues evidentemente arrastra hacia esa jurisdicción a todos los que están involucrados en el expediente. Entonces ese juez especial de la instrucción tendrá que valorar indicios en virtud de las pruebas que le aporta el Ministerio Público, indicios que tienen que ser graves, precisos y concordantes para, si comprometen la responsabilidad penal, hacer un auto de mandamiento de juicio, ya en una segunda etapa, lo que es la etapa central del proceso, o pudiera perfectamente favorecer con un auto de no lugar a quienes él entienda que no son factibles de ser traducidos a la jurisdicción de juicio, ya sea porque se demuestre que no cometieron el ilícito penal o que realmente lo que hicieron no está reñido con el ordenamiento penal dominicano. Dependiendo de lo que pase en el juicio oral, para lo cual se ha pedido la designación de un magistrado en la Suprema Corte de Justicia que maneje ese trayecto y que ese proceso se ha llevado así, pues entonces ya en caso de encontrar culpabilidad y conforme a lo que establece nuestro Código Penal, serían ya condenados si ahí un juez de ejecución de la pena determinaría cómo se pagaría esa condena. Pero mientras tanto, evidentemente que ellos no son culpables. Pero el solo hecho o importante hecho de estar encartados en un caso feo, digamos el caso penal de más trascendencia que ha tenido la historia republicana, óigame, tiene un impacto, claro que tiene un impacto en el Partido de la Liberación Dominicana, y lo tiene realmente. El que Estados Unidos de Norteamérica
esté haciendo estos señalamientos directos, sancionando por corrupción alegada a un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que también es el secretario de organización, con el impacto, la incidencia que tiene un secretario de organización en una organización política, claro que impacta, definitivamente. Claro que impacta, claro que afecta. Que no convierte a todos los PLDistas en corruptos, no, claro que no. ¿Por qué? Ahí volvemos a lo que decía Rubén Maldonado, cada quien es responsable de sus propios actos, pero no deja de tener un impacto, primero en la moral del grupo y luego en la imagen del grupo, que evidentemente es utilizado y será así utilizado por los contrarios políticos. Lidio Cadet, exsecretario general del PLD, fundador de ese colectivo político, así como también la senadora Cristina Lizardo, consideraron que es conveniente que el comité político se reúna para analizar estos casos de corrupción y los señalamientos que han sido objeto estos altos dirigentes de la organización, y me refiero a Víctor Díaz Rúa y a Félix Bautista. Lidio Cadet estimó que la situación debe llamar la atención de la dirección del PLD, de manera que hay que prestar atención, dice, sobre todo ante la acusación que hace Estados Unidos de un miembro del Comité Central que también es secretario de organización. Óigame, Lidio conoce el PLD. Lidio abrevó en la fuente directa de Juan Bosch. Él fue secretario general del PLD mucho tiempo con Juan Bosch dirigiendo el partido. O sea, Lidio sabe perfectamente lo que está diciendo. Y fíjense que él hace una reflexión, oigan bien lo que dice Lidio. Eso amerita que nosotros ponderemos la situación, que el comité político tiene el deber ineludible de que la población conozca lo que es su respuesta a estos casos que están ocupando la atención. Y óigame lo que dice, oigan esto, algunos políticos piensan que pueden seguir haciendo las cosas igual que como las hacían antes, que no había ningún control y que las normativas eran escasísimas. Así lo dice Lidio Cadet. Y tiene toda la razón. Óigame, tiene toda la razón. Y esto que ahora mismo está tocando al Partido de la Liberación Dominicana tiene que servir de espejo para las otras organizaciones políticas. Tiene que servir de espejo. Porque aquí hay mucha gente que no está presa hoy en virtud a la complicidad que da la impunidad. Y aquí hay mucha gente que no ha sido encartada, no porque no sean culpables, sino porque no se tienen los elementos probatorios que exige la normativa procesal penal que nos rige para poder encartarlos, porque si no, estuvieran judicializados. Entonces yo creo que esto tiene que servir de espejo a la clase política en sentido general, a la clase política en sentido general, a muchos de esos actores y actrices políticas que no pueden justificar la fortuna que tienen. A esa gente que hoy disfrutan del boato, de las mieles, de los recursos que no pueden justificar, y que lo único que ha pasado entre la pobreza más espeluznante y la riqueza más indignante a los ojos de quienes son pobres ha sido un cargo público, a veces de segunda y de tercera categoría. Entonces tiene que llamar la atención, porque la gente está mirando. Y lo deseable es que podamos instaurar un régimen ético, pero para eso se necesita que la justicia actúe. No con el populismo judicial, porque no es eso lo que se pretende. Los programas de televisión no somos tribunales, pero que siguiendo el debido proceso, la justicia pueda expresarse en términos de sanción o de absolución, según sea el caso, para que se termine ese amargo sabor de boca que deja la percepción, casi seguridad,
de que en este país, en términos de corrupción, el que la hace no la paga. Y es hacia allá que tenemos que caminar. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes de ir a la pausa, yo quiero felicitar la línea indetenible que se sigue dando en el tema educativo nacional. El presidente Danilo Medina Sánchez entrega este centro escolar de 34 aulas en Mano Guayabo, en el sector Bella Colina. Es un centro educativo del nivel medio, se llama Estado de Israel, y consta de 34 nuevas aulas que van a acoger a 1.050 estudiantes en esta impactante modalidad de la jornada escolar extendida. El nuevo centro educativo está dotado de laboratorios de ciencias e informáticas, de biblioteca doble, de espacios administrativos equipados con mobiliarios y equipos tecnológicos, también salones de profesores y orientación, enfermería, cocina, comedor, plaza cívica y cancha deportiva. Pero la nueva infraestructura escolar también va a acoger una de las dos tandas del centro educativo del nivel secundario Las Américas, tras lo cual este va a pasar también a la modalidad de jornada escolar extendida. En un momentito, nuestro señor director, antes de ir a la pausa, nos vamos por ahí mismo, pues va a dejarnos escuchar este spot, este contenido que estábamos viendo, donde el ministro de Educación, Andrés Navarro, reiteró la importancia del apoyo de las familias para la escuela como garantías de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina, pero sobre todo para que sea sostenible en el tiempo, ya que, como dijo el ministro Navarro y nosotros lo apoyamos, está encaminada de la mano de la familia, que tiene que ser el socio principal para la transformación de la educación. Esta obra fue construida por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión de 77.591.669 pesos, con fondos del presupuesto de educación. Yo felicito al presidente Danilo Medina Sánchez, felicito a las autoridades de educación, encabezadas por el ministro Andrés Navarro. La educación es uno de los puntos luminosos que tiene la administración de Danilo Medina Sánchez. Primero, por ser el único presidente que ha destinado, tal cual como manda la ley, el 4% del PIB para la educación. Pero luego, por esta labor que ha hecho, primero en la instalación de la tanda escolar extendida, que aparte de ser un mecanismo importante para el fortalecimiento escolar, tiene también un alto componente de reivindicación social, porque ahí, aparte de los muchachos estar en un perímetro controlado hasta las 5 de la tarde, también tienen el desayuno, el almuerzo y la merienda, lo que significa un respaldo económico para las familias de clase baja, de clase media. Si a eso usted le suma un fortalecimiento de la currícula y las acciones que se están tomando desde el punto de vista gerencial y también tecnológico, involucrando a las familias, entonces estamos fortaleciendo el necesario proceso de enseñanza-aprendizaje para poder tener resultados diferentes. Es pagando una deuda que se tenía con la educación a través del ejercicio gubernamental. Por eso, amigos y amigas televidentes, nosotros saludamos completamente esto que se está dando con el sistema educativo dominicano y entendemos, repito, que es uno de los puntos claves, de los puntos luminosos, hay otros más, de la administración del presidente Danilo Medina. Y eso sería de mezquinos no reconocerlo. Hacemos la pausa, volvemos un momentito, estamos en tiempo de ruta, yo soy César Duvernay, volvemos un momentito. Yo soy José Gabriel y mis amigos son Steven y Junior. Compartimos bien, nos llevamos bien mutuamente. Mis amigos son buenos estudiantes. Nos pusimos alegres porque ya vamos a tener un liceo cerca. A nosotros nos parece que la escuela es
buena porque es amplia. Está todo, como está organizada, que va a ser tan extendida. Van a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a tener comida, desayuno y todo. Estamos contentos que nos quedaba más cerca que aquel. Todo eso, estábamos contentos. Teníamos que pagar pasaje y a veces los choferes no montaban a los estudiantes. Que es cerca y no tengo que ir incómodo y cruzar calle. No hay que coger lucha ya. Gracias, señor presidente, por la escuela nueva, que está haciendo la vida más fácil. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Vecinos de la zona colonial están demandando mayor seguridad a las autoridades luego de este asalto y posterior asesinato a una joyería. Es el caso de este señor de nombre Ángel Frías, que se junta a las voces de residentes y comerciantes de la zona colonial que han denunciado que viven en constante intranquilidad a causa de los hechos delictivos que a diario ocurren en el sector y demandan de las autoridades mayor seguridad y vigilancia, al tiempo también que piden mano dura contra la delincuencia. Este señor que ustedes están leyendo tiene una denuncia que realizó en la Policía Nacional y narró cómo una noche un joven que se le acercó para pedirle dinero para comer terminó siendo víctima de él mismo, quien le llevó también su bicicleta. Nadie salió, a pesar de los ruidos, del forcejeo. Él estaba amarrando su bicicleta y las autoridades, aparte de tomar la denuncia, comprobar que los golpes fueron con una cadena, no han hecho nada. Pero también Marian Castillo dijo que, además de los asaltos, los residentes sufren a diario el robo de los retrovisores de sus vehículos, incluyendo los del carro de su esposo, que fue a plena luz del día, quejándose que en la zona colonial hay calles totalmente oscuras, que también han denunciado, pero todavía no han respondido a sus reclamos. Entonces, estas denuncias no son nuevas, pero se producen luego que hace unas horas una mujer fuera muerta acuchillada dentro de una joyería en la calle El Conde, donde además el delincuente cargó con la caja fuerte. Y me refiero, amigos y amigas que me acompañan, a la joven Agneris Sánchez, que fue muerta,
cerca del mediodía, 1:20 de la tarde, y tal cual como expresó el propietario de la joyería donde fue asaltada y asesinada esta joven, dijo que el atracador había ido al negocio a eso de las 10 de la mañana y luego a las 11, pero regresó ya a la 1:20 de la tarde. Parece que ya tenía más o menos una noción del escenario, infiriéndole una puñalada en el cuello a Agneris Sánchez, de 33 años. El propietario de la joyería Suárez, resaltó que el delincuente sustrajo todo el dinero de la caja registradora y que a pesar de tener el botín le quitó la vida a la mujer que tenía unos 9 meses laborando allí. Yo lamento mucho esto. Él dice que la delincuencia está en esa zona, la tienen en zozobra. Fue dramático escuchar a este hombre hablar ante las cámaras, ante los medios de comunicación, diciendo que ya la gente sale y es mirando hacia todos los lados porque no sabe si lo van a matar. Y fue más lejos, ¿no?, al decir que él ha sido víctima de la delincuencia en varias ocasiones. Yo lamento esto. Yo lamento esto porque esto muestra a una delincuencia irreverente, con la conciencia absolutamente cauterizada, que no respeta horas del día, si es de día, si es de noche, si la persona está armada, no está armada, si tiene capacidad de respuesta, si es un niño, si es una dama, si hay cámaras de seguridad, porque en el negocio había cámaras de seguridad, e incluso se está tras los pasos de esta persona, precisamente porque no hay forma de poder encontrarlo si no se hubiese visto por una cámara de seguridad. Habían cámaras de seguridad, pero a ellos no le importa un carajo. Y escúchenme la palabra, o sea, no le importa. No le importa. Estamos ante una delincuencia irreverente. Son dramáticas las palabras de este señor. Entonces, señor director, creo que tiene ese video. Vamos a pedirle si lo tiene listo, que nos permita escuchar las declaraciones de este caballero, con la impotencia que habla Giovanni Suárez en esta tragedia que costó la vida a esta señora. Adelante, director. Bueno, estamos ante la presencia de lo que todos acostumbramos a ver, la percepción de la delincuencia. Ya van 2 veces que me pasa esto. 2 muertos. Una hace varios años y todo se quedó normal. Ahora pasó hace varias horas y ya ustedes están mirando todo. Un señor viene, lo más normal, se mete en la joyería, amenaza a la muchacha, la mordaza, la entra ahí, le quita todo el dinero y después la ejecuta. La ejecuta con un puñal. Señores, nosotros, por favor, a las autoridades, queremos que por favor tengan misericordia. Ya basta de tanta impunidad, tanto gozarse en ese estado. Dios mío, y uno llevándoselo el diablo aquí, en las calles, que uno no sabe cómo andar, cómo protegerse. Señora, cuando usted escucha estas palabras, usted puede sentir la indignación, la incomodidad, la inconformidad y el reclamo ciudadano a que se tomen medidas más efectivas. No estoy hablando de más drásticas. La drasticidad no lo va a determinar la circunstancia, pero más efectivas ante una delincuencia rampante, una delincuencia irreverente, una delincuencia que no se detiene ni siquiera ante los símbolos del respeto y de la cual todos, absolutamente todos, estamos siendo víctimas y que conspira de manera directa con el gran esfuerzo que se está haciendo
en el país para atraer turistas, con el clima de inversión, pero con una delincuencia así, irreverente, absolutamente desafiante, se hace difícil. El llamado ya no es ni siquiera a las autoridades, porque yo sería muy injusto si yo aquí dijera que no se está haciendo el esfuerzo. Nosotros tenemos un buen jefe de policía o un director de policía, así es que le dicen, yo todavía no termino de acostumbrarme al término. Pero el asunto está, señores, es que la delincuencia está irreverente, está desafiante, está armada. La gran mayoría de casos es de personas que tienen un arma en la mano y no tienen empacho para disparar. Entonces, estoy haciendo un llamado no a las autoridades. El esfuerzo se está haciendo, pero es insuficiente. Es al país, es a la dirigencia en sentido general, para que nos demos cuenta que tenemos un problema y que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir teniendo el resultado que estamos teniendo, y no se tiene, y no se quiere. Miren, amigos, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía Gómez asumieron la presidencia y la Secretaría General del PRM. Manifestaron el compromiso de trabajar con entusiasmo para ganar las elecciones del 2020 y basaron el plan en 5 ejes fundamentales, sin dejar a un lado hacer una oposición firme. En la proclamación, el nuevo presidente José Ignacio Paliza precisó que van a asumir sus funciones de manera diferente para impulsar el compromiso de todos. Aseguró que trabajarán también por el fortalecimiento de la posición del partido y anunciaron la puesta en marcha de los planes de educación de dirigentes a nivel nacional, la apertura de nuevos locales, un programa de carnetización, comunicación permanente con la militancia y también crecimiento electoral. Ganar las elecciones es imperativo y por eso debemos crecer, afirmó Carolina Mejía, al tiempo que Paliza anunció que harán una verdadera oposición, argumentando que la oposición será firme, pero a la vez cargada de propuestas. Dijo Carolina Mejía, hoy comienza la marcha hacia el Palacio Nacional. Ustedes saben que Paliza y Mejía fueron juramentados junto a los 21 vicepresidentes y sus respectivos subsecretarios generales, la Comisión de Disciplina y otros dirigentes electos por el voto universal en todo el país, en la convención de delegados que se llevó a cabo también con la presencia de los notarios Margarita Cañas, Javier Peña y Ángela Fontanilla, quienes certificaron el quórum de los presentes, unos 852 de una matrícula de 1.150 miembros. Desde aquí emito mis felicitaciones y mis parabienes a estos 2 jóvenes meritorios de nuestro país, a José Ignacio, a Carolina Mejía, ambos mis amigos, los he entrevistado varias veces, han prestigiado la silla de participantes de Ruta de Actualidad y me agrada mucho este plan que están esbozando. Soy de los que creen que el país necesita una oposición fuerte, una oposición firme y propositiva, que tenga respuestas sobre la base de propuestas. Yo creo en eso y no se está haciendo. No se está haciendo. El gobierno, que tiene sus puntos fuertes, que tiene muchos méritos, también tiene debilidades y esas debilidades tienen que ser mostradas, señaladas por la oposición política, que dicho sea de paso, se puede convertir en el mejor aliado que pueda tener el gobierno, toda vez que obligaría a un mejor desempeño. Pero la realidad ha hablado con otro lenguaje. La oposición política no ha sabido estar a la altura del rol que la población le otorgó en las elecciones. Y eso erosiona la confianza de un electorado que ve a una oposición dispersa, que no es capaz de ponerse de acuerdo, pero tampoco es capaz de ponerse al lado de las preocupaciones y los reclamos de una colectividad que tiene problemas como la delincuencia, como la carestía, como
una hipertrofia en la voracidad fiscal, entre otros puntos. Pero no ha visto una oposición que los ha acompañado. Una oposición que lamentablemente para ellos se cuece en sus propias dificultades, hierve en ese aceite, convirtiéndolo todo en un círculo vicioso. Entonces, yo entiendo que este discurso de inicio de estos dos jóvenes brillantes que prestigian la colectividad política de nuestro país, usted puede estar o no de acuerdo con la organización a la que militan, pero hay que reconocer que estamos hablando de dos jóvenes meritorios, de dos jóvenes con muchas condiciones que tienen un gran trabajo por hacer. Y yo espero y aspiro que Dios los ilumine y que puedan estar a la altura del compromiso que acaban de asumir. Mis felicitaciones para ambos. Miren, René Polanco, el alcalde de Santo Domingo Norte, valoró como trascendente el inicio de los trabajos de construcción de la plaza comercial Colina Centro y el complejo de torres de apartamentos y oficinas comerciales Torres de la Colina en la avenida Jacobo Masluta del municipio de Santo Domingo Norte. Y él tiene toda la razón en valorarlo. ¿Saben por qué? Porque esto le va a dar al municipio una cara moderna, inclusiva y de alto perfil social, pero sobre todo porque muestra una confianza manifestada por el empresariado en invertir en el municipio de Santo Domingo Norte. Uno maneja información clasificada y hace varios años inversionistas manifestaban que todavía invertir en Santo Domingo Norte, me refiero a inversiones de gran calibre, ¿no? Todavía estaba para ellos en puntos suspensivos. La agenda de inversión en el Santo Domingo Norte hace varios años no les permitía pensar en probabilidades de fortaleza. Sin embargo, con este tipo de anuncios, uno puede darse cuenta que las cosas han cambiado. Polanco habló durante el primer palazo que simboliza el inicio de los trabajos por parte de constructora RISEC, de promotora Pradera Verde, del grupo BAC, de Hormicondo. Y estamos hablando de una inversión aproximada de $40 millones en unos 27.000 metros de terreno. Eso es confianza, señores, ¿eh? Eso es confianza, y es una confianza que se ha ganado porque el desempeño y la visión que se está proyectando desde el municipio de Santo Domingo Norte, y ahí hay que darle un reconocimiento a su alcalde René Polanco, lo ha permitido. Él dijo que desde que fue enterado del proyecto por parte de los ejecutivos del grupo RISEC, dio todas las facilidades para hacerlo viable porque entiende que el mismo encaja perfectamente en los planes de desarrollo para el municipio que está ejecutando la alcaldía. También hay que dar reconocimiento al Consejo de Regidores de esta alcaldía, quienes hicieron posible la normativa para que se pudiera construir estas edificaciones de 10 pisos en el área. Entonces yo creo que el Santo Domingo Norte está viviendo un momento importante. De hecho, se le ha dado una plusvalía, un fortalecimiento a su valor con este plus, con este agregado que significa el teleférico, emprendimientos empresariales como este que estamos viendo y así como proyectos habitacionales e importantes inversiones públicas y privadas. Yo saludo este anuncio, este primer palazo que se ha dado de esta plaza, ubicada exactamente en la entrada del sector Los Casabes, que va a incluir supermercados, cine, tiendas, farmacias, gimnasios, restaurantes, instituciones bancarias, con más de 900 plazas de empleo, lo que hasta ahora hace que sea el centro más ambicioso y moderno que habrá en Santo Domingo Norte. Y ustedes están viendo ahí a personalidades que estuvieron presentes. Estuvo el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, estuvo Pedro Brache, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y los ejecutivos del grupo RISEC, así como inversionistas del proyecto. Y obviamente el alcalde René Polanco. Esto merece el aplauso y nosotros desde aquí le damos el reconocimiento.
Gracias.